Muy bien, pues el tema que quiero compartir y platicar con ustedes el día de hoy son los estudios científicos de análisis de la agresión. ¿Por qué yo me intereso en este tema? Pues porque sí, efectivamente tenemos, y coincido con mis compañeros que me antecedieron, tenemos que buscar las estrategias para poder combatir pues los delitos, ¿no? La incidencia delictiva en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Pero tenemos que buscar las mejores estrategias y los mejores medios para poder acercarnos a combatir realmente de raíz. De nada sirve a lo mejor, pues, subir las penalidades, ¿no? No digo que sea algo inútil, pero, por ejemplo, en el caso del feminicidio, sí ya está tipificado, ya la penalidad pues es muy alta, de 35 a 70 años, pero ¿y cómo lo estamos combatiendo de raíz? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el origen de este comportamiento? O sea, ¿qué nos impulsa a hacer o no hacer? ¿No? Porque constantemente estamos viendo, pues en las noticias, todos los días, o nos enteramos lamentablemente, o incluso nos llega a suceder que pues sí, tenemos algún enfrentamiento delictivo y acercamiento con el delito, eh, pero hasta ahí se queda, ¿no? Voy, hago mi denuncia correspondiente y a lo mejor pues le dan seguimiento y a lo mejor tiene un proceso, una sentencia y punto, ¿no? Y luego después esa persona sale y después vuelve a delinquir porque no tuvo una reinserción social efectiva y es un círculo y es un ciclo vicioso en el aspecto de ejecución penal. Y bueno, pues esto no tiene fin y se reproduce. O sea, la violencia es una cuestión que se va reproduciendo y no estamos atacando desde origen, porque sería muy interesante también después hacer algún análisis de aquellos países que han logrado combatir su delictivo casi a cero, ¿no? O sea, se escucha muy ilusorio, pero sí existen. O sea, ¿qué pasa con esos países en donde, y siempre lo pongo de ejemplo, que ya no tienen cárceles, que los han tenido que cerrar o convertir en museo o rentarlas, por decirlo así, a otros países, porque pues ellos ya no tienen delitos, tenían 2, 3 personas con delitos no graves, y qué están haciendo ellos para poder combatirlo desde raíz. Porque una cosa es que sea el delito y te pongo la penalidad y ya, pero ¿qué estoy haciendo para que no se origine? O sea, ¿cómo la criminología preventiva lo puede lograr? Y aquí, antes de iniciar, pongo pues obviamente 3 ejemplos que creo que son muy conocidos, ¿no? Hay muchos más. Bueno, si hablamos de cuestiones delictivas, pues podemos irnos muy remotamente, pero son como los más conocidos porque, bueno, la persona que vemos aquí, Juana Barraza, pues es mexicana y pues yo creo que todos la conocimos, ¿no? Bueno, la apodada Mataviejitas, bueno, se dedicaba tenía ya como un modus operandi en donde iba a las casas de las personas de la tercera edad, eh, y entonces las mataba, ¿no? Y acá tenemos a 2 personajes que también han sido como muy recientemente, pues, mencionados por las películas y las series, que tenemos a Jeffrey Dahmer y a Ted Bundy, que bueno, en el caso, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, pues tú conoces su historia y dices, ¿qué pasó con él? O sea, ¿qué pudo haber sucedido en esa persona para que cometiera los delitos que cometió, los delitos tan atroces que cometió, ¿no? Que no solamente era, pues se llevaba a los chicos a su casa y bueno, los drogaba, sino que como que fue subiendo de nivel, ¿no? Luego les tomaba fotografías, los mataba, llegó a tener, pues, relaciones sexuales con los cuerpos, se llegó a comer parte de los cuerpos, intentó, él quería hacer como unos tipos zombies, ¿no? Haciéndoles un agujerito del cráneo para inyectar ciertas sustancias y que pues estuviera ahí pues, de manera sumisa, ¿no? Y entonces tú analizas y dices su historia familiar, porque a lo mejor dices, bueno, algo sucedía,
Y sí, efectivamente había algún caso de violencia familiar ahí. La mamá era muy agresiva y tenía algunas cuestiones de adicción, pero también tenía hermano. Y entonces dices, a ver, es de la misma familia, eran los mismos padre y madre y eran hermanos. Entonces, o sea, ¿cómo es que Jeffrey sí se inclina por la cuestión delictiva y a qué grado y su hermano no? O sea, ¿qué tuvo que pasar en él, en su cuerpo? ¿Qué tuvo que pasar en su cerebro, en su persona, como para que él desarrollara esos comportamientos? Y lo mismo con Ted Bundy, en el caso de él, bueno, que tuvo un hijo, este, dices, bueno, analizando al hijo, será lo mismo, o sea, tendrá o podrá heredar ese comportamiento que él hacía hacia las mujeres o la cuestión de violencia, los impulsos, las conductas agresivas. Entonces, por eso es que este tema a mí se me hace muy interesante porque, pues una cosa, o sea, todos somos personas y estamos en el mismo planeta, o todos somos mexicanos, ¿no? O todos somos de la Ciudad de México, por ejemplo, o todos somos de una misma familia. ¿Por qué no todos tenemos los mismos comportamientos o la misma visión en cuanto al delito? Y bueno, primero para entrar en el tema, tendríamos que definir qué es la conducta agresiva. Me permití poner una definición de los autores que aquí ustedes pueden ver y mencionan que es reconocida como la tendencia a dañar, destruir, contrariar, humillar, entre otras acciones que conllevan a la afectación de la integridad de una persona, de uno mismo o de un objeto. Cabe aclarar, bueno, esta definición es como muy actual, pero bueno, también nos encontramos con que la agresión es una cuestión natural. O sea, realmente los humanos, bueno, el reino animal, la posee y precisamente tiene una función. O sea, siempre insisto en la parte de las emociones. Las emociones, sobre todo las emociones universales, tienen una función. O sea, cuando dicen no te enojes, pues está mal, ¿no? O sea, no debemos decirle al otro no te enojes. Más bien tenemos que enseñar desde pequeños a canalizar el enojo, a la autogestión de las emociones, porque el enojo, por ejemplo, la función es aprender a ponerle límites al otro. O sea, y a no permitir abusos. Si a lo mejor a mí alguien me grita, pues eso me hace enojar y no le voy a responder a lo mejor con un golpe, ¿no? Aunque tenga ganas. Lo que tengo que hacer es marcar el límite y no permitir el abuso y ese enojo me lleva a una respuesta. ¿Y cuál sería mi respuesta? Oye, tranquilo, a mí no me vas a gritar, ¿sí? Si quieres hablar conmigo, vamos a hablarlo bien. Entonces, el enojo me llevó a una reacción, pero de manera que yo pude autogestionar mi emoción. Esa es la función de las emociones. Todas las emociones tienen una función. El miedo también, por supuesto, nos ayuda a sobrevivir, porque si yo veo a dos tipos en la calle, medios raros, con armas, y a mí me da miedo, pues obviamente yo corro o busco resguardarme, ¿no? No me voy a, imagínense, una persona que no tiene miedo puede también ser peligrosa para los demás, pero para mí pues me va a ayudar a salvaguardar mi vida, mi integridad y entonces me voy a resguardar, ¿no? En el caso de la agresión, pues la agresión es una conducta normal, es fisiológica, que ayuda a la supervivencia del individuo y su especie. ¿Por qué? Porque vemos que muchos animales, por ejemplo, pues les ayuda a marcar territorio, ¿no? Les ayuda a proteger su entorno de depredadores, por ejemplo. Por eso muchos animales, si ustedes han visto yo creo los documentales, pues hacen ciertos sonidos o lanzan ciertos colores o algunos olores, ¿no? Porque es como una forma de alejar al otro de manera agresiva. A lo mejor para nosotros no lo es, pero para los otros animales sí, o para el depredador sí. También de resguardar a lo mejor su familia, ¿no? En el caso del león, las leonas y los leoncitos, y entonces resguarda a su manada. En el caso pues de los seres humanos, pues también nos va a ayudar pues a lo mejor también a poner un límite, a marcar ciertas conductas, pero ojo, una cosa es la agresión y otra es la violencia. La agresión es natural, sí la tenemos todos, porque pues a lo mejor si alguien me pega, yo
a lo mejor no le voy a pegar, pero ya después de muchos golpes, pues sí me voy a defender o voy a hacer ciertas maniobras de defensa, ¿no? Que son naturales. Lo vemos en criminalística, las marcas de defensa en los antebrazos. Entonces, sí tiene una función, pero la violencia ya no es no, natural. O sea, ya la violencia ya está influida, como lo dicen estos autores, por factores culturales, ambientales y sociales. Es decir, la agresión la traemos todos, nacemos todos con ella, pero la violencia ya es la forma mal encaminada, por decirlo así, no autogestionada de la agresión. ¿Ah? Entonces, yo voy a ser una persona violenta cuando yo, sin necesidad, pues voy a lanzar un grito o voy a golpear o voy a hacer comportamientos que estén lesionando al otro. Y entonces nos vamos a ver influidos por factores culturales. Hablamos, por ejemplo, ya lo mencionaba hace ratito la maestra anterior, el machismo, por ejemplo, es una actitud cultural, los ambientales, los sociales, que modelan la manera concreta de expresar la conducta violenta. Entonces, no necesariamente son conductas separadas. Por eso a eso se refiere, a que la agresión no o la violencia no va a estar separada una de la otra. Podemos ser personas agresivas, pero no podemos no necesariamente ser personas violentas. Entonces, pueden estar separadas o pueden estar unidas. Es de forma, la diferencia es cómo yo lo estoy encaminando y si estoy haciendo uso de la violencia. La violencia es un uso intencional de la fuerza física, el poder, es decir, la agresión no va a ser intencional. A lo mejor, no sé, pasa un mosquito, ¿no? Y por aprendido, por instinto, lo que hacemos es esto, ¿no? O sea, tratamos de dar el manotazo de que el mosquito me está molestando. No fue a lo mejor intencional, pero ya lo tenemos como muy aprendido. La violencia sí va a ser intencional. Eso ya es algo pensado, algo, algo intencional, algo que va con toda pues sí, la intención de dañar al otro o de someter al otro. Y pues por supuesto, se va a influir del poder, tanto si es real como es una amenaza contra uno mismo, otro individuo o contra un grupo o comunidad que resulta o tiene una alta probabilidad de acabar en lesiones, muerte, daño psicológico, alteraciones en el desarrollo o de privación. Entonces, no me voy a meter en la parte de los tipos de violencia, porque pues sería mucho tiempo el que nos llevaríamos. Yo supongo que ya más o menos tenemos como ubicado y además ya lo han mencionado, de la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, o sea que tenemos diferentes tipos de violencia, pero bueno, sí que nos quede claro que es esa fuerza ya de manera dirigida o autodirigida, porque también podemos ser violentos con nosotros mismos a través de las palabras, a través de las acciones, de manera inconsciente, por ejemplo, el autosabotaje, los desórdenes alimenticios, ¿no? Incluso caer ya está en cuestiones violentas como, bueno, más bien extremas como el suicidio. Entonces, sí puede ser hacia otro, autodirigida o ya contra un grupo o comunidad. Perdón, una conducta agresiva se ha estudiado desde diferentes posturas. Tenemos tres principalmente. La fisiológica, que está asociada al instinto de supervivencia, o mecanismos naturales para proteger la territorialidad y la reproducción sexual, como aquí lo vemos con estos leoncitos, ¿no? Por lo regular, los leoncitos, pues ya saben, como ya lo mencioné, se pelean por el territorio, por las leonas, por los leoncitos, porque pues ellos son mi manada, ellas son mis leonas, y ellos son pues todos mis leoncitos, entonces pues tú qué, ¿no? Y ya saben bueno, en el caso de los animales, pues por ejemplo los leones, la melena, entre más la melena más esponjadita la tengan, pues es como más atractiva para las leonas. Y bueno, así muchos otros animales que hacen esta parte de la supervivencia o para la cuestión de la reproducción sexual o para proteger su territorio. Y si nos remontamos al caso del hombre, pues también lo podemos ver con los homínidos, o sea, que también hacían, bueno, pues a lo mejor por eso también construyeron herramientas, no solamente para los animales, sino para intimidar al otro. El fuego también era una forma de poder
mostrar el poder, pero también de mantener como alejados a los depredadores, para calentarse también, para la cuestión de la carne, pero también viéndolo como una forma de supervivencia, también sirvió de esa manera. Y a lo mejor ya cuando se empiezan a formar las familias o las primeras familias o las tribus, ¿no? En las coevitas, pues también tenían cierta forma de resguardar para evitar que pues el otro quisiera apoderarse de mi coevita y de mi familia y de mis demás hijitos, ¿no? Entonces ha servido de esa manera. Ahora, psicoanalítica, la agresividad es vista como aquella pulsión. Recordemos que en la teoría psicoanalítica pues nos hablan de las pulsiones y de autoconservación a partir del cual se genera una confrontación con las demandas de la cultura, ¿no? Y por eso aquí les puse que aquí lo menciona Freud precisamente, perdón, hablando de la cuestión psicoanalítica. Bueno, entonces esas demandas que existen afuera va a coincidir o a contrapuntear mis pulsiones y entonces responde, tengo una respuesta hacia afuera. Y el modelo multidimensional que nos habla pues ya de un todo, ¿no? O sea, ya nos habla de emoción, de la cognición y de la conducta. Y precisamente hablando de la emoción, cuando nos hablan, por ejemplo, de emoción, ¿qué dicen? Nos señalan aquí en la parte del huequito del estómago, ¿no? Que es donde dicen que sientes como la emoción y entonces viene luego el pensamiento y después entonces ya entra la conducta para una cuestión agresiva o violenta. Respecto a los factores de género, aquí ya vamos a entrar un poquito con algunos estudios. Algunos vamos a ver que son más actuales y otros vamos a regresarnos un poquito, solo unos años más atrás, pero esos años más atrás son la base de lo que ahorita vamos a ver. Nos hablan que respecto a los factores de género se encuentra una mayor prevalencia en el sexo masculino. A ver, como quitándonos esta parte eh, este, de, de que somos iguales hombres y mujeres. Obviamente yo sé que jurídicamente somos iguales, pero en cuanto a género, bueno, pues vamos a ser realistas, o sea, nuestra propia biología, nuestra propia sexo, pues nuestra formación desde el útero, nuestras mismas gónadas, nuestras mismas hormonas, pues hacen y determinan ciertas cosas. No podemos ir muchas veces contra la naturaleza. Y no quiero que aquí se malentienda de que yo estoy diciendo que los hombres son más agresivos, ¿no? O que las mujeres no somos violentas. Por supuesto que existe hombres y mujeres violentos y agresivos, o sea, sí, pero ya yéndonos a un estudio muy concreto de manera biológica, sí se ha encontrado mayor prevalencia en el sexo masculino. Vamos a ver por qué más adelante, pero adelantando un poquito, pues principalmente es por la carga de testosterona, que obviamente hombres y mujeres tenemos testosterona y estrógenos, por supuesto que va a ser muchísimo más en el caso de los hombres la testosterona y muy, muy poquito de estrógeno, y en la mujer pues al revés, ¿no? Más estrógenos y menos testosterona. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres tienen una carga mayor de testosterona? Ahorita vamos a ver, y bueno, también en los hombres. Y en cuanto al inicio de la conducta agresiva, bueno, pues algunas investigaciones señalan su presencia alrededor de la infancia, agudizándose en la adolescencia. Ojo, aquí estos estudios ya, yo creo que tendríamos que estarlos aprovechando. Digo, algunos países sí lo están aprovechando. México como que apenas empieza a aprovechar la criminología educativa, es algo nuevo, relativamente nuevo, pero lamentablemente también es, o sea, sí, ya estamos hablando de eso, ya estamos a lo mejor tomando cursos de criminología educativa, pero no se está implementando, o sea, en la acción no lo estamos concretando, porque en las escuelas no estamos viendo un departamento de criminología educativa. Y a lo mejor, pues yo estoy soñando, ¿no? Porque, bueno, la Secretaría de Educación Pública va a decir, pues sí, ¿con qué presupuesto? Bueno, pues ahí entonces tenemos que legislar en materia educativa para que entonces el presupuesto, parte del presupuesto también, se pueda destinar a la capacitación, a la implementación de departamento de criminología educativa, de personal especializado en criminología educativa. O sea, no que a mí como educador, como orientador educativo,
o como maestra me manden a tomar un curso de un día y que me digan, pues esta es la forma de criminología educativa y ahí hazle como quieras, ¿no? Porque por lo regular así nos hacen. No, más bien es sí darle ese peso, porque aquí ya nos están dando una pauta de que en la infancia se empieza a manifestar, ¿no? Y la maestra anterior no me va a dejar mentir, porque ella es especialista en psicología, de que muchos de los trastornos empiezan en la infancia y se manifiestan en la adolescencia. Y entonces de ahí tú puedes, ¿qué va a pasar en la edad adulta? Cuando tú ya tienes a lo mejor acceso a muchas cosas, porque a lo mejor como adolescente no tengo acceso a comprar tan fácil un arma, bueno, aquí en México, ¿verdad? Y bueno, sí, también se puede, pero a lo mejor menos. O no tengo los medios para poder transportarme. Y entonces ya cuando soy adulto, o sea, nadie me hizo caso de niño, de los primeros indicadores de cuando era niño, y nadie me hizo caso de los siguientes indicadores y foquitos rojos cuando era adolescente, y entonces me trataron así como, es por rebelde, ¿no? Es porque está en la edad, después se le va a quitar. Pues no, o sea, no en todos los casos se va a quitar y vamos a tener un adulto agresivo, violento o delictivo, ¿no? En la mayoría, en los peores de los casos. Entonces, esta sería una buena pauta para poder nosotros empezar a trabajar con los niños y con los adolescentes y dar esa importancia real a cuando los docentes nos dicen, oye, tu hijo está haciendo tal y tal y tal conductas. Porque lo que pasa ahora, y se los digo por experiencia, es que a lo mejor tú avisas, ¿no? Tú dices, su pequeño tiene tales comportamientos, ¿no? Entonces sería bueno a veces ya ni puedes decir eso, pero bueno, sugiriendo que lo lleven a con un psicólogo, por ejemplo, o alguna canalización. Y entonces los papás lo toman como una agresión, te dicen, no, si mi hijo no está loco, si mi hijo bla, bla, bla. Entonces ahí ya está la barrera de que tú no puedes, o sea, tú no puedes sugerir, pero aparte de que no puede sugerir, no le están dando la oportunidad al niño o al adolescente de que pueda tener un diagnóstico certero para prevenir muchas cosas. Y a lo mejor con eso alcanzas a prevenir muchas otras porque entonces va a tener un tratamiento anticipado a lo que a lo mejor ya de adulto ya no vas a poder detener porque ya se dañaron ciertas cosas o ya su comportamiento ya es más complicado de moldear, o a lo mejor, no sé, algunos procesos neuronales pues ya también no es tan fácil atenderlos o no va a tener el mismo resultado. Pero si nosotros le damos esa seriedad como docentes, como padres, a estar abiertos a eso, podríamos prevenir muchas cosas. Desde la neuropsicobiología se asocia a la presencia de alteraciones de la amígdala cerebral, el córtex prefrontal y el funcionamiento de las redes neuronales de las anteriores estructuras y de redes frontoparietales. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero bueno, desde la parte de la neuropsicobiología nos hablan de estas estructuras y también de estas redes neuronales que también, repito, serían como una parte bien interesante y que nos ayudaría mucho en poder prevenir muchas cosas si a lo mejor tengo un diagnóstico certero. O sea, no que me diagnostiquen como comúnmente lo hacen y ya creo que muchos mal diagnóstico, porque no se van con un especialista y te diagnostican a los niños o a los adolescentes con hiperactividad, ¿no? Sí, con TDAH. Y entonces, pues ya, o sea, todos los mandan así y no estamos viendo otras opciones, no estamos como que con una canalización correcta porque no se van con el experto correcto. Y aquí nos habla sobre algunas áreas, por ejemplo, las áreas límbicas, que se refiere a la amígdala, que ahorita repito, lo vamos a ver, está modulada por la influencia inhibidora desde las estructuras corticales. Y eso nos da en la corteza prefrontal, orbitofrontal, que ahorita vamos a ver. De ahí, la amígdala nos da una gran actividad, la zona amigdalar, y si a eso le sumamos poca actividad acá, inhibidora, en la zona esta, entonces nos va a dar como resultado poca capacidad de controlar agresión impulsiva. ¿A qué se refiere? Entonces,
ahorita lo vamos a ver, son diversos los factores psicobiológicos que convergen e interactúan en las causas y consecuencias de la agresión y la violencia, como las bases genéticas, los neurotransmisores y hormonas, las cortezas cerebrales, etcétera. Entonces, aquí es lo que les decía de la amígdala, ¿no? Que es la que va a controlar esta parte, que es lo que nos va a ayudar a la parte prefrontal, acá, que es donde nos lleva al control de las emociones y de las acciones. El estudio realizado por Rain en 1998, por eso les dije que a lo mejor nos vamos a retroceder un poquito, pero para ver las bases, brindó evidencia sobre el hecho que homicidas impulsivos tenían menos actividad prefrontal, ¿sí?, y mayor actividad subcortical en el lóbulo temporal, que contiene la amígdala. Esta parte quedamos que es la amígdala. Entonces, si tiene mayor actividad en esta zona, tendemos más hacia los impulsos y la agresión. La corteza prefrontal, que es esta, es el principal centro de control de las funciones ejecutivas, como la planificación, el control de impulsos, la inhibición, toma de decisiones, razonamiento, entre otros. Entonces, a veces cuando cuando se ha visto algunos estudios de personas agresivas, tendientes a la violencia, tendientes a cometer delitos graves o delitos muy fuertes, pues han tenido ciertas lesiones en la parte prefrontal. Algunos, bueno, puede ser por algún traumatismo, algún accidente, algún tumor, alguna otra situación bueno, que se dé ahí. Hay un caso de, ahorita se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, que es una persona que efectivamente pues tuvo un accidente, tiene un accidente y entonces se le daña esta parte, la parte prefrontal, caso Phineas Gage. Y entonces se le daña esta parte prefrontal y a partir de ese daño que tiene, empieza a cambiar de comportamiento hacia unas formas muy agresivas y muy violentas. Entonces también se ha estudiado con otras personas que han delinquido y sí, ven un notorio daño en esta zona. Y aquí es una cuestión muy curiosa que se ha estudiado también, que se llama amartoma, es el nombre que se designa a un grupo de neuronas que perdieron su camino en el momento de la migración celular embrionaria, ubicándose en estructuras donde normalmente no deberían estar. Entonces, es como si un grupo de neuronas andan allí formándose apenas en la parte embrionaria, y entonces como que en vez de irse por el lado derecho que tenían que irse, se van y se desvían por otro lado, y entonces eso también puede generar algunas deficiencias en la parte del funcionamiento cerebral. Y entonces también después nos vamos a la empatía. Algunas de estas zonas que se encuentran dañadas, pues entonces afectan a la parte de la empatía, que la empatía, recordemos, nos va a ayudar mucho hacia el sentir del otro, hacia ver al otro, ¿no?, hacia verlo desde mí, pero ver y tratar de entender lo que siente la otra persona. Mal llamado ponerme en los zapatos, ¿no? Porque pues nunca vamos a sentir lo que el otro realmente siente, pero vamos a tener una idea de. Y entonces se ha encontrado que las personas, y ese estudio ya es muy mencionado, ¿no?, que las personas que infligen daño al otro, que le generan daños al otro, pues es porque no tienen esta parte de la empatía. Porque si a lo mejor yo veo a un niño ahí en el suelo y tirado y llorando y bla, 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 a lo mejor voy a sentir empatía, voy a sentir feo, voy a decir, ay, pobrecito, ¿no? A ver qué te pasó. Y no, es que mi papá me abandonó y entonces voy a actuar. Pero las personas que no tienen desarrollada esa parte de la empatía, pues les va a dar igual. Y entonces a mí me da igual al otro, pues no me va a afectar el dañarlo o no, ¿no? Ojo, el exceso, recordemos lo que yo les mencionaba de las emociones. Todo tiene una función, pero también en exceso o de manera nula, pues va a generarnos problemas. Y si hablamos de empatía de manera excesiva, puede ser desadaptativo. ¿Por qué? Porque nos va a contribuir al desarrollo, por ejemplo, del síndrome burnout, ¿no? Que entonces yo me estoy haciendo las cargas de la otra persona. Como a lo mejor veo que a mi compañera le carga mucho la mano, pues bueno, a ver, yo que te ayudo. Y luego también veo que al otro lo regañaron, bueno, pues a ver, échame tu trabajo. Y luego veo que al otro ya se sintió mal, bueno, pues a ver en qué te ayudo. Entonces,
nos empezamos a generar cargas físicas, o incluso mentales, emocionales, que eso genera, a lo mejor fue mi exceso de empatía y entonces me genera pues un desgaste en caso laboral. Entonces todas las emociones pues tienen una función, pero tienen que ser reguladas y equilibradas. Ahora, se involucra la actividad de la serotonina. Esta parte de la serotonina, ya yéndonos a esta cuestión, pues va a ser muy importante para determinar el umbral de violencia, ¿no? Se ha encontrado que entre menos serotonina yo tenga, es mayor la conducta agresiva y de suicidio. O sea, porque no nada más, recordemos, la conducta violenta y agresiva no nada más para el otro, sino también para mí. Y aquí les puse que espero que sí se alcance a ver. Esta es como la carreterita, por decirlo así, de cómo va funcionando la serotonina, ¿no? De cómo se va distribuyendo la serotonina. Y entonces va a ser muy importante para el control de la violencia. ¿Ah? O sea, ¿cuál va a ser mi umbral de violencia? Así como tenemos umbral de dolor, también vamos a tener cierto umbral de violencia que a mí me va a decir, bueno, hasta aquí, o o ya creo como que ya me pasé, o a lo mejor, pues no era tan necesario, ¿no? Y la testosterona que hablábamos hace ratito. Bueno, sabemos que la testosterona, pues tenemos mayor incremento en la parte masculina, pero entre mayor sea el comportamiento suele ser más agresivo. Por eso los niños tienden a ser más agresivos que las niñas, repito, no malinterpretando, sino hablando pues de cuestión de género y hablando biológicamente, pues estamos ante una realidad, o sea, no podemos negar la parte biológica. Pero ojo, a ver, ¿qué pasa entonces cuando hay un, un, eh, un desnivel o un incremento o un detrimento en la testosterona? Bueno, si el feto estuvo expuesto, ojo, si el feto, niño, bebé, ¿no? Futuro hombre. Si el feto estuvo expuesto a andrógenos, o sea, androgenización prenatal, tendrá mayores niveles de agresividad. O sea, imagínense, ya nace niño, biológicamente es más tendiente, no es que estemos asegurando, tiende más a la a mayor agresividad o a mayor agresividad por la carga de testosterona. Pero si eso le sumas a que en su gestación estuvo expuesto a andrógenos, o sea, a lo mejor la mamá en algunos momentos tomó fármacos androgenizantes, llámese testosterona o todos los derivados de la testosterona, pues estamos hablando que entonces seguramente, o incluso el padre, estamos hablando de que el niño ya va a nacer con su carga de testosterona, pero todavía más elevado, ¿no? Porque estuvo expuesto a esa carga andrógena desde el periodo prenatal. Y entonces, súmale su testosterona más la testosterona con la que van a nacer. Y las niñas también, o sea, si a lo mejor la niña que se está formando, el feto niña que se está formando, estuvo también expuesta prenatalmente a andrógenos, bueno, pues en lugar de tener a lo mejor así de estrógenos y así de testosterona, pues entonces ahora va a tener a lo mejor un poquito más carga de testosterona y entonces va a haber un desequilibrio y entonces vamos a tener niñas que estuvieron, bueno, que van a buscar pues juegos más bruscos o van a resolver conflictos por medio de la agresión, van a tender más hacia la agresión, hacia la violencia, incluso hacia la cuestión delictiva. Por eso, esa parte de las primeras láminas que veíamos de que se tiende más hacia el lado masculino la cuestión delictiva, pues no es por discriminación, simplemente es porque vemos las tasas de criminalidad y vemos que sí hay mayor incidencia en los hombres, porque pues, por muchos factores, muchos, pero bueno, podemos notar que uno de ellos pues podría ser también la carga de testosterona. Y en el caso de las mujeres, que también pueden ser muchos factores que influyen e inciden en la criminalidad, bueno, pues también hablamos de a lo mejor tendríamos que hacer ese estudio de ver si estuvieron expuestas prenatalmente a andrógenos, ¿no? Y también podríamos ver, pues, niñas con algunas, o mujeres ya después adultas, con algunas características físicas, pues, androgenizadas, ¿no? Incluso por ahí, y repito, no quiero que se vaya a tomar a mal, incluso por ahí hay algunos estudios sobre la homosexualización,
en cuanto a la testosterona, cuánto tiene que ver en el caso de la homosexualización y de lesbianismo, por ejemplo, ¿no? Si a lo mejor se tiende a altos niveles de testosterona en una mujer, pues a lo mejor hay una tendencia hacia el lesbianismo, a lo mejor, ¿no? Porque también, bueno, la orientación sexual pues va a depender de muchos factores, pero por ahí hay un estudio que sí habla de que si se puede eh, influir biológicamente en la orientación sexual que va a tener un hombre o una mujer. Y en el caso de los hombres, pues lo mismo. Si a lo mejor hay una baja testosterona, pues no tendrá como a lo mejor esas características comunes o estereotipadas, ¿no? Que dicen de los hombres, de la carga de vellos, corporales o la voz gruesa, a lo mejor pues no va a tener tanto vello corporal, su voz va a ser más delgada, por a lo mejor la baja de testosterona. Y pues obviamente sabemos que la testosterona, pues que es una hormona que se utiliza también para la parte del desarrollo muscular. Bueno, pues también se puede adquirir de manera eh, externa, ¿no? Con pastillas, con inyecciones, incluso ya hasta hay una tópica por ahí, hay una crema que es de testosterona, ¿no? Y bueno, pues vemos casos en donde atletas de fisicoculturismo, por ejemplo, pues que se inyectaban cargas excesivas, porque una cosa es una carga pues modulada, pero ya cargas excesivas pues han cometido delitos y delitos graves. Hay por ahí un caso que incluso ya salió el documental en Netflix. Hay un caso de un atleta de fisicoculturismo y que, bueno, pues la carga excesiva de testosterona y de eh, andrógenos artificiales, por supuesto, eh, le llevó a cometer delitos y mató a su esposa y mató a sus hijos, ¿no? Y después se mató él. Y bueno, no se saben a lo mejor las razones de ciencia cierta, pero cuando se le hizo el estudio forense, pues se vio que sí estaba como muy cargado de fármacos andrógenos y entonces pues posiblemente eso también lo ha llevado a ello. Además, incluso muchos atletas mencionan el incremento de respuesta violenta y también de actividad sexual. Y también hablando de la testosterona en la actividad sexual, pues también sería, por ahí hay algún estudio también muy remoto que no es justificable, pero se piensa que las personas que cometen delitos sexuales, pues también es por una alta carga de testosterona, porque entonces les lleva un descontrol, aparte de muchas otras cosas, insisto, les lleva un descontrol desmedido, un deseo sexual desmedido que ya no llega a un punto en el que no pueden controlar el impulso, aparte de muchas otras cosas, como lo que vimos de la parte prefrontal, o sea, como que todo se junta y entonces llegan a cometer el delito. Bueno, ahora, la alteración funcional de la corteza prefrontal, que ya hablamos, principalmente de circuitos relacionados con el córtex orbitofrontal, puede estar relacionado con los comportamientos agresivos patológicos, de lo que ya hablamos. Y las conductas agresivas reflejan el resultado del equilibrio entre estimulación e inhibición de diferentes zonas cerebrales. O sea, este autor nos dice, sí, si hablamos de un daño o algo que pasó aquí en la parte prefrontal, pero también hablamos de otras zonas cerebrales, o sea, no está aislado también esa parte. Y de ahí nos vamos a preguntarnos, bueno, genéticamente puede desarrollarse la violencia o la agresión. Pues hay ya un estudio sobre unos genes que se llaman genes monoaminoxidasa, conocidos como genes MAO o genes MAO, en donde por ahí les llaman los genes del mal, ¿no? Hay estudios que, bueno, los han nombrado así, como para identificarlos más fácilmente. Y esos genes, pues, nos hablan de que tienen baja síntesis de serotonina. Y recordemos que la serotonina, como ya la vimos acá, pues se involucra en esa parte de violencia, ¿no? A baja serotonina incrementa la actividad violenta. Entonces, estos estudios se hizo
hay un estudio interesante en donde se hizo hacia unos adolescentes en que tenían estos dos genes, o sea, ambos, bueno, los dos grupos de adolescentes tenían los dos genes, el gen MAO, pero eh, unos fueron, unos sufrieron de violencia o maltrato infantil y los otros, no es cierto, era al revés. Los dos grupos, eran dos grupos. Un grupo sufría de maltrato de violencia infantil y el otro grupo no. Pero entonces unos tenían ese gen y los otros no. Entonces, ambos estuvieron expuestos en el ambiente o en el contexto a la misma situación, lo que les mencionaba, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer. Ambos estuvieron influidos por el mismo ambiente, ¿no? En este caso, la violencia o el maltrato infantil. Pero entonces, ¿qué los llevó a uno a delinquir a uno o a otro, a uno sí y a uno no? Ah, bueno, pues en este caso se encontró que unos tenían el gen y los otros no. Entonces, por eso se piensa que este gen predispone al ser a ser violento. Por eso aquí esta imagen me gustó mucho, porque este es el gen MAO y aquí tiene a los neurotransmisores, ¿no? Tenemos a la dopamina, a la serotonina y bueno, entonces a la norepinefrina y bueno, a los otros que también influyen en la cuestión del comportamiento y de las emociones. Y aquí vemos el gen como va a comer a los neurotransmisores y ellos asustados, ¿no? Porque entonces este gen es el que genera la violencia también. Y tenemos a esta persona que se llama Terry Moffitt, es británica y les mencionaba sobre los años, en 1993, iban a decir, bueno, ya no es tan actual, pero ella sienta las bases para los estudios que tenemos actualmente. Ella explora la heredabilidad del comportamiento antisocial y encontró que es al 50%. O sea, ella dice que se hereda o mi comportamiento antisocial va a heredarse hasta en un 50 o tiene que ver por herencia hasta en un 50%. El otro 50% pues depende del ambiente. Y entonces de ahí se desarrolla la teoría del desarrollo de la delincuencia de Moffitt. Ella también habla sobre que en la adolescencia es donde se ve manifestada esta cuestión de la violencia y la agresividad. Por eso insisto, tenemos que recurrir a estos estudios, hacerle caso a estos estudios para poder prevenir en, pues en la actualidad y en lo futuro, ¿no? Que no, como les decía, no basta con generar penas o tipificar delitos, pues también hay que atender a la raíz. Y ella da un ejemplo en los niños de 4 años, los niños que muerden o que golpean a cortas edades, pues entonces ahí es un foquito rojo para nosotros empezar a observar todos los comportamientos. O sea, no todos los niños que muerden es que sean, vayan a ser unos depredadores, ¿no? O delincuentes cuando sean adultos, o sea, no. Pero si ya, a lo mejor ya muerde, ya golpea, no tiene como esa compasión por los animalitos, porque sabemos que cuando son chiquitos, como que los niños les encantan los animalitos y si por ellos fueran, o sea, tendrían como un zoológico en su casa, ¿no? Porque les gusta. Entonces, al contrario, o sea, los niños como que sienten, vemos que disfrutan con el sufrimiento del animal, son como ciertos indicios que entonces a nosotros nos puede ir arrojando su comportamiento para poder desde ahí atender, o sea, no esperarme a conocer un adulto o esperarme a conocer un adolescente y ya sucedan cosas peores. Hace un seguimiento, eso es bien importante porque ella no dice, ah, bueno, ya lo estudié y ahí se ve, no, a ver cómo le hacen, o sea, no, hace un seguimiento en algunos casos hasta los 18 y en otros casos hasta los 38 años. Y yo creo que así es como se deberían hacer precisamente los estudios, no solo en este tema, sino en todos los estudios para poder tener algo ya como más concreto, ¿no? A lo mejor aquí son muchos años, pero bueno, sí darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno, el niño mordía, pero pues nunca tuvo una conducta delictiva más adelante, ni siquiera lo pensó. Pero a lo mejor ya el niño sí siguió generando otras conductas y además se ve influenciado por su ambiente, entonces ahí ya puedo yo empezar a generar teorías. Y entonces nos dice que nos da como dos divisiones, ¿no?
delincuentes, así les llama, delincuentes del curso de vida reincidentes versus el otro grupo, delincuentes adolescentes. El primero, estos delincuentes del curso de vida reincidentes, se originan en los procesos de desarrollo neuronal y empiezan en la infancia y continúan persistente hasta la mediana edad. Y el segundo grupo, los delincuentes adolescentes, tiene su origen en los procesos sociales y empieza en la adolescencia y cesa cuando se alcanza madurez. Es decir, estos continúan. Estos por lo regular van a continuar. ¿Son los menos comunes? Sí. Son los que afortunadamente no generan, no siguen generando más conductas antisociales. Pero los adolescentes que a lo mejor empezaron en la adolescencia y además continúan en la madurez, o sea, ya como adultos, que lo evitan, pues son los más comunes, afortunadamente, ¿no? El delincuente que tiene sus orígenes en la etapa temprana, o sea, cuando son niños, emergen de la aberración neuropsicobiológica innata o adquirida, o sea, que pueden nacer con o la adquiere, manifestada inicialmente como déficits cognitivos imperceptibles, carácter difícil o hiperactividad. Insisto, por eso hay que hacernos de un diagnóstico eficiente que realmente nos dé, que sea certero, ¿no? Porque, y además continuar, no solo con el tratamiento, sino continuar haciendo otros estudios, porque a lo mejor nos encerramos en que el niño tiene hiperactividad y ahí nos quedamos, pero a lo mejor ya está marcando otros comportamientos que no son propios de la hiperactividad. Y entonces, como a mí ya me dieron el concepto de hiperactividad, pues ya me quedo con eso y pues ya no le hago otros estudios. Entonces, a lo mejor puede pasar como, a lo mejor al inicio, como un déficit de hiperactividad o como algo, es un carácter difícil, ¿no? Es una mala conducta, pero pasa desapercibido y entonces se sigue generando hasta llegar a la adolescencia y a la adultez. A esto tendríamos que sumar los otros factores de los que nos hablaron ya las otras láminas, que sería que, pues los padres, el maltrato, si hay violencia sexual, si hay pobreza, violencia, el contexto, etcétera, ¿no? O sea, eso súmale lo que veíamos acá en el gen Mao, ¿no? Los dos estuvieron expuestos al mismo ambiente, pero si a eso tienes tú una predisposición genética o por algo prefrontal o por algo de los neurotransmisores y a eso le sumas este ambiente, pues vas a tener más eh, predisposición a, ¿no? Y entonces la serotonina, que ya la vimos hace ratito, bueno, se produce en los núcleos del RAIF del tallo del cerebro que vemos aquí, que funge una función muy importante el hipotálamo y la glándula pituitaria, que es donde se genera, uno de los donde se genera la serotonina, porque también se genera en el intestino, pero principalmente, y esto es de lo que estamos hablando, en estas dos zonas. Los niveles de presencia de este neurotransmisor son inversamente proporcionales a los niveles de agresión impulsiva, lo que ya habíamos dicho, entre menor sea la serotonina, mayor tenemos la conducta agresiva e impulsiva. ¿Qué pasa entonces? Bueno, tenemos opciones, por supuesto que los fármacos, pero bueno, de manera natural, si nosotros queremos pues, sentirnos mejor, pues también tendríamos que analizar a través de la dieta cuáles serían esos alimentos que nos pueden ayudar a elevar nuestro nivel de serotonina, bajar la irritabilidad y la agresión, ¿no? La serotonina es neurotransmisora de diversos circuitos, como en el hipotálamo, que ya lo vimos, que está relacionado con el control de la agresión. ¿Y qué otros? Bueno, ¿qué otros aspectos también nos pueden llevar hacia tener disposición a la agresión o a la violencia? Hay estudios bien interesantes que se han hecho, por ejemplo, en algunas cárceles de Estados Unidos, y encontraron, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, que ahorita lo vamos a ver. La conductancia de la piel, que son las variaciones de las características eléctricas de la piel, como la sudoración, ¿no? O sea, es como lo que cuando yo estaba estudiando criminalística y que decían, por ahí alguien le preguntó a una maestra que si a lo mejor uno es cuidadoso y puede no dejar, se limpia las manos, ¿no? Decía, y me pongo alcohol o algo y no dejo las huellas. Y la maestra nos decía, pues no, porque tú cuando vas a cometer un acto que sabes que no es correcto, empiezas a sudar, o sea, tú no puedes controlarlo, no, así no dices así de, no, sudor, no salgas, ¿no? Entonces tu cuerpo, esta parte conductancia de la piel, empieza a generar
como sudoración en tu cuerpo. Y entonces, en la parte de las huellitas, ¿no? Se genera como más ese sudorcito y es por eso más fácil que tú dejes las huellas. Y encontramos que hay personas que, pues no, ¿no? O sea, tienen disminuida esta capacidad. Si tú no sudas, pues es porque no estás como nervioso. Entonces, si no te da nervios, imagínense lo que hace rato decía, ¿no? Una persona que no tiene miedo o que no le da nervios a algo, pues no le va a importar lo que pueda hacer o lo que le pueda pasar a él, o las consecuencias de sus actos. Electrodermales, de sobresalto, ¿ah? El ritmo cardíaco, lo que les mencionaba. Es decir, cuando una persona, bueno, no me quiero adelantar, hasta más adelante. Bueno, aquí se hizo un estudio del ritmo cardíaco, el estudio de Damasio, se hizo un estudio en donde se les ponían a las personas unas imágenes, pues raras, ¿no? Feas de personas mutiladas. Y algunas personas que habían delinquido, pues no tuvieron como esta alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Era así como, y a lo mejor personas que no tienden hacia delinquir, sí se alteraba su ritmo cardíaco, al igual que pasó aquí, en la repugnancia elevada, ¿no? A lo mejor esas personas que no delinquían, así como que, uy, no me gusta ver eso. Y a contrario, versus a las personas que a lo mejor tienden a delinquir o que ya habían delinquido o que está como dormida esa parte, bueno, pues no tenían tanta esa cuestión elevada, la repugnancia. Y su umbral para el dolor es más alto. De las personas que se ha detectado que tienden hacia delinquir o a la violencia o a la agresión, su umbral para el dolor es mucho más alto. Y los problemas para captar y reconocer expresiones emotivas. Ojo, por eso a veces decimos, cuando nos enteramos de algún caso o vemos series, ¿no? O películas como las que ya les mencioné, dices, es que uno se pone a veces en el lugar de la persona del que está delinquiendo y dices, ay, no, yo con ver o escuchar sus gritos de dolor o de angustia o ver su cara de sufrimiento, pues yo ya me detendría, ¿no? O sea, yo ya no haría esa conducta. Ellos no, a ellos se les complica mucho el poder captar y reconocer esas expresiones emotivas en el otro. O sea, no las reconocen. Sabemos que esas expresiones que no las buscamos nosotros, son parte de nuestra expresión corporal y que son universales, ellos no las logran reconocer. Entonces, como no las logran reconocer y como no tienen la parte de la empatía, entonces, pues es fácil para ellos generar dolor, agresión, violencia y todo lo que ya sabemos que las cosas catastróficas que pueden hacer, ¿no? También hay un deterioro del aprendizaje aversivo, es decir, les cuesta vincular señales o avisos de peligro con las expresiones desagradables, como también pueden tener el umbral para el dolor muy alto, o sea, a lo mejor la parte de soportan más el calor o el frío, o no pueden predecir o anticiparse ante una situación de peligro. Por ejemplo, una descarga eléctrica o una sanción económica, ¿no? Es lo que les mencionaba. Si a lo mejor yo no tengo miedo de la consecuencia de lo que me pueda pasar y porque lo vemos, entrevistan a las personas o al delincuente y le dicen, pero, o sea, sí sabes que lo que te puede pasar, ¿no? Sí, y lo volverías a hacer, sí, porque no tienen esa parte de ese aprendizaje de anticiparme hacia lo que me pueda pasar y a las consecuencias, y además no me da miedo, o sea, no me genera ese temor. Un bajo ritmo cardíaco es un indicador de poco miedo, por lo tanto, hay menor capacidad de experimentar sensaciones desagradables al cometer actos delictivos, lo que les mencionaba acá arribita, ¿no? Se hizo un estudio en donde el bajo ritmo cardíaco puede, muchos delincuentes o asesinos seriales, como les llaman, mostrar un bajo ritmo cardíaco. ¿Eso por qué es? Porque pues no, tengo un bajo indicador de poco miedo, pocas cosas me generan miedo o incluso pues, no me da miedo, ¿no? Si a mí algo me da miedo o me genera muchos nervios, pues entonces mi ritmo cardíaco se va a acelerar. Ellos no. O sea, ellos el cometer la conducta o ciertas cosas pues no les genera miedo, por lo tanto su ritmo cardíaco es bajo.
expresión de asco, o sea, no, también carecen de, eh, lo que les mencionaba, hubo estudios sobre videos con estímulos y expresiones faciales, cosa que ellos no lo pueden reconocer, no los pueden, esos estímulos, esos videos, pues no les generan ni alteración de ritmo cardíaco o de sudoración o de asco o de aversión. Y tienen niveles reducidos de colesterol. Este estudio todavía no está em, pues terminado, ¿no? No es algo que podamos decir ya concreto, pero ya está en estudio, que cuando tú tomas algún fármaco que te baja mucho, mucho, mucho el colesterol, puede incrementar la probabilidad de suicidio o de cometer actos agresivos. Esto todavía está en estudio, repito, pero sí se han encontrado algunas situaciones así de que tomas un fármaco que te bajan, eh, no a niveles normales o saludables más bien, sino a niveles mucho, 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 muy bajos, entonces puede provocar ciertos comportamientos agresivos o incluso el suicidio. Y en mujeres que delinquen, esta parte también se me hizo muy interesante porque recordemos que pues, las mujeres pasamos algunas por lo que se llama síndrome premenstrual. No todas lo vivimos de la misma forma, ni todos lo pasamos, a lo mejor algunas solamente te dan una pequeña molestia, que puede ir desde un pequeño cólico o desde este dolor en los senos, piel sensible, estar triste, irritable, etcétera. Pero hay a quienes se les incrementa mucho, 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 mucho. Y entonces, cuando tú tienes un síndrome premenstrual muy caótico, muy agresivo, se incrementa tu irritabilidad y eso te lleva a periodos o a episodios agresivos. Y se ha encontrado que algunas mujeres, que quienes tienden mayor síndrome premenstrual, pues entonces las ha llevado a delinquir, ¿no? Eso también está, eso es un estudio muy interesante. Bueno, pues por mi parte, yo sé que este tema es muy amplio, que lo vimos de forma muy general, pero pues por mi parte es todo. Ahí tienen algunos de mis datos por si alguien